necesidad que tenemos de aquello que fundacionalmente la Unión Europea pensó, ¿no? Quería ofrecer, promover paz y bienestar a sus ciudadanos, ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, combatir la exclusión social y la discriminación y reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. Sin embargo, en el momento histórico que vivimos, estamos viviendo un momento quizás que no esperábamos, ¿no? Hemos tenido una pandemia universal. De repente encontramos una guerra en los límites de Europa, una invasión. Y esto ha hecho que toda Europa haya tenido que replantearse esa necesidad que tenemos unos de los otros, ¿no? Y estamos en las puertas de un cambio en nuestra Unión, en la Unión Europea, ¿no? Hemos tenido que recapacitar y reorientar el sentido de esa Unión Europea. Hay quien piensa que estos cambios, que estas situaciones van a hacer de la Unión Europea algo más fuerte, algo más cohesionado, algo más unido, que va a ser un proceso de maduración que a lo mejor en esta situación de bienestar que habíamos tenido no ha sido posible, ¿no? Lo que es cierto es que esto nos ha puesto encima de la mesa la necesidad de una evolución y un cambio de la Unión Europea. La dependencia energética, el gasto en defensa, la necesidad de coordinación de los diferentes países en materia de defensa, incluso la creación de un ejército europeo, aunque sea en este momento nada más de intervención rápida, valgan como ejemplo de ese cambio que se está produciendo en Europa. Bien, pues para hablarnos de todo ello creo que no me equivoco si digo que la persona más capacitada para hacerlo. Tenemos a don Dámaso Olarios, que como verán, ahora cuando les lea brevemente su currículum vitae, porque no puede ser más que breve, si no, no haríamos otra cosa esta tarde, nos va a hablar no solo desde el conocimiento profundo que tiene de la historia del europeísmo, sino de la experiencia internacional como diplomático y embajador español por todo el mundo. Don Dámaso Olario Ramírez es valenciano, es doctor en Historia, pero es y se siente esencialmente embajador de España. Ha representado a nuestro país como diplomático en Jordania, Australia, Reino Unido y como embajador de España en la República de Indonesia, en aquel momento con acreditación en Singapur y la República Democrática de Timor Oriental, y también como embajador en la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido cónsul general de España en Toulouse. Su carrera está llena de actividad internacional. Ha sido comisario general de la sección española de la Exposición Internacional de Brisbane en Australia, así como secretario permanente y vicepresidente de la sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano de Cooperación para la Defensa. Voy a cortar. En 1998 fue nombrado subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales con países no europeos. Fue también director general de Comunicación Exterior y luego es doctor en Historia. Es un investigador. Ha plasmado todo su bagaje como profesor en la publicación de numerosos artículos y varios libros. Cabe destacar Al hilo del tiempo, Controles y poderes de un daño universal, Escuelas del Imperio. Su principal área de investigación es la historia de los colegios universitarios seculares y la formación de las élites burocráticas en la España moderna. El 10 de enero de 1981, en un artículo en el diario El País, titulado Europa, claroscuro de una integración, don Dámaso decía, cito textualmente, siglo pasado. Ahí está el valor. Dista mucho de ser diáfana la idea de Europa. Entendida esta como un proyecto común, global y solidario de todos los pueblos del viejo continente. Indudablemente existe, desde la firma del Tratado de Roma de 1950, un proyecto de integración que se ha ido ampliando y perfeccionando en las 3 últimas décadas. Sin embargo, queda todavía un largo camino por recorrer hasta que nazca la Europa. Pues bien, hoy, 40 años después de estas palabras, tenemos el privilegio de contar con don Dámaso Olario para que nos hable de Europa hoy y del futuro en los albores del siglo XXI. Pues suya la palabra, don Dámaso. Muchas gracias. Bueno, me ha hecho especial ilusión que hayas citado ese artículo. Yo era entonces presidente de la Asociación para la Integración Europea, una asociación que en el año 81 creamos un grupo de entusiastas de Europa y como parte de esa agitprop del proyecto, yo publiqué ese artículo que yo me había olvidado ya en el País. Entonces me alegra mucho que hayas tenido la amabilidad de sacarlo. Gracias por tus palabras y gracias a todos ustedes, vosotros, que digan los andaluces, por acompañarnos esta noche, a mis amigos y a los que seréis mis amigos más adelante, espero, para hablar de un tema que a mí me preocupa mucho y que creo que tiene pues mucha tela que cortar. Yo quiero empezar
citando a este señor, a Stefan Zweig, un maravilloso escritor austríaco que murió en el exilio, se suicidó en Persépolis, en Brasil, y un año antes de morir escribió su obra póstuma, que yo recomiendo al que no la haya leído que la lea, porque merece la pena. Se llama El mundo de ayer, memorias de un europeo, publicado en el año 1941, en un capítulo que dice Incipit Hitler, empieza Hitler, dice: obedeciendo una ley irrevocable, la historia niega a los contemporáneos la posibilidad de conocer en sus inicios los grandes movimientos que determinan su época. Es una frase que conviene leer y releer, yo diría ahora cada año, cada 1 de enero y cada 30 de diciembre también. A Stefan Zweig le sucedió y nos está sucediendo a nosotros. Hay 3 fechas clave, no diré para entenderse, pero sí para centrarnos en lo que está pasando ahora en Europa, en la nuestra, que me refiero a la Unión Europea, y en la Europa geográfica, que es nuestra de otra manera. 1989, 2001, 2022. En 1989 se produce la caída del muro, la desintegración de la URSS, y el mundo cambia, pero no nos dimos cuenta, seguíamos nuestras vidas. Yo acababa de volver de Australia, de dirigir el pabellón español en la Expo 88 de Brisbane. Bueno, yo no noté nada y qué divertido, ha caído el muro, qué cosa más simpática. Seguíamos tranquilos en el mundo de certezas y de seguridad, construido sobre las cenizas de 1945. Además, la creación de las comunidades europeas en 1951, Euratom, en el 57, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad del Carbón y del Acero, a las que España se había adherido en 1986, habían consolidado ese mundo en el que nos sentíamos protegidos del exterior, por así decirlo. Y sin embargo, el fin de los bloques y de la Guerra Fría iba a traernos, como señaló premonitoriamente el filósofo político John Gray, un año antes de la caída del muro, y cito: el regreso al terreno clásico de la historia, el de la rivalidad entre las grandes potencias, las diplomacias secretas y las reivindicaciones irredentistas. ¿Le suena? Leyendo los periódicos de esta mañana. Segunda fecha, 2001. Atentados a las Torres Gemelas, que suponen lo que yo he llamado, metafóricamente, la puesta de largo del terrorismo islámico. Ahí nos dimos cuenta, definitivamente, de que el mundo empezaba a cambiar y de que se empezaban a tambalear nuestras certezas. La revolución digital y la globalización empezaban a mostrar sus efectos. Nos pusimos un poco nerviosos. Volvieron a aparecer entre nosotros, los occidentales, y particularmente los europeos, el miedo, la inseguridad, las amenazas de los nacionalismos, y empezaron a encogerse nuestros espacios de libertad y de seguridad. Empezamos a aplaudir que se nos encogieran los espacios de libertad y de seguridad porque teníamos miedo y porque así creíamos estar más seguros. Gracias a la Unión Europea, durante casi 80 años, hemos gozado del periodo de paz más largo de nuestra historia. Me remonto hacia más atrás de la Guerra de los 30 años. Y pese a las crisis económicas, a las amenazas post-98, caída del muro, y a las propias crisis de la Unión, incluido el Brexit, hemos vivido en una zona de confort única en el mundo. No cabe duda de que, como escribió en 2013 el sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman, que fue Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010, decía: Europa, con independencia del calibre y de sus deficiencias y faltas, ha construido un legado de aptitudes y conocimientos técnicos extremadamente precioso, de un valor realmente incalculable, que todavía puede compartir con el resto del planeta, que ahora más que nunca lo necesita para su supervivencia. 2010. Podía leerlo esta tarde, como lo he hecho yo aquí. Sigue siendo de plena actualidad esa reflexión. A mayor abundamiento, tras la pandemia de la COVID-19, la Unión Europea ha sido capaz de articular un mecanismo único de recuperación económica, el Next Generation EU, o UE, la próxima generación europea, dotado con 750.000 millones de euros, 4 veces superior a lo que, actualizado a precios de hoy, representaría el programa de recuperación lanzado por los Estados Unidos para Europa en 1948, el famoso Plan Marshall.
para entenderlo, yo a veces lo describo como el plan Marshall europeo, aunque es el plan Unión Europea para Europa. Un fondo puesto a disposición de los 27 y que vino a reafirmar que nuestra Europa era todavía el mejor escudo protector al que podíamos aspirar. Tercera fecha, 24 de febrero de 2022. Todo cambió. Y por seguir con la metáfora del 11S, se puso de largo el desorden mundial. Se produjo la invasión de Ucrania por Rusia al modo napoleónico, cuando invade España, al nazi, cuando invaden Polonia, o al soviético, cuando invaden Hungría. Una invasión y una guerra que sigue en marcha y que ha quebrado súbitamente la complacencia pacifista en la que habíamos estado viviendo. Una quiebra que ni siquiera llegamos a imaginar durante las guerras de los Balcanes que se sucedieron entre 1991 y 2001, que nos hemos olvidado, en los territorios de la antigua Yugoslavia. Yo conocí la Yugoslavia anterior a la guerra, en medio de los Balcanes, en el año 77 y el año 78, y me estremecí cuando vi lo que estaba pasando. De repente, o esa es al menos la apariencia, Europa, y cuando hablo de Europa me refiero aquí a la Unión Europea, ha pasado de ser un proyecto de paz a una comunidad de soberanía y seguridad, como ha señalado Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La guerra de Putin ha supuesto una colisión geopolítica e ideológica. Colisión geopolítica, OTAN contra Rusia, e ideológica, democracia versus totalitarismo o autoritarismo. No hay términos medios. El único aspecto positivo de esa guerra, positivo para entendernos, está siendo el fortalecimiento de la Unión y la unidad transatlántica y de cooperación Estados Unidos-Europa, sobre todo por la vuelta que le trae a los propios norteamericanos. Bueno, podemos hablar de todo eso. Se ha producido una reacción europea en 5 planos: económico, militar, humanitario, comunicacional y diplomático. Un conflicto del que Europa saldrá reforzada solamente si mantiene la unidad política en la ayuda militar y en las sanciones, lo que está por ver, es capaz de influir en la resolución del conflicto, lo que se avizora difícil, tiene un papel activo en la posguerra, la reconstrucción de Ucrania, largo me lo fiáis, y plantea, cuando acabe la contienda, unas bases para diseñar una nueva arquitectura de seguridad para Europa con Rusia. No hagamos una nueva Westfalia, que luego pagaríamos las consecuencias, como nos pasó con la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que la crisis de seguridad, en el 2001 con las Torres Gemelas, la financiera en 2008, la humanitaria 2015 con la crisis migratoria, la sanitaria 2020 con la COVID y la bélica, la actual, han sido un revulsivo para fortalecer la Unión Política Europea. Pero es indispensable que aprendamos las lecciones de esas crisis, y progresemos ahora en varias Europas. La Europa de la energía, la soberanía energética, la Europa de la defensa y de la autonomía estratégica, tenemos que aprender a defendernos solos, la Europa de la unión económica y la solidaridad con la creación de un fondo permanente para crisis ligado a la mutualización de la deuda del modelo Next Generation, la Europa de la migración y el asilo. Mientras tanto, los problemas más inmediatos que la guerra de Ucrania nos ha creado son el alza de precios, son datos del Banco de España, 7,5% de inflación en 2022 y un crecimiento del 4,5%, que se calcula en una inflación del 2,5% para 2024 con una inflación del 1,6%. El costo de la energía eléctrica, que se ha disparado, también el del gas y del petróleo, todos lo sabemos muy bien, el costo de la vivienda y los alquileres, y sobre todo lo que está pasando con el cambio climático. Nos estamos olvidando, es aterrador. No hace mucho, creo que hace 4 o 5 días, en las escalinatas del Congreso, una serie de científicos arrojaron una sustancia roja para protestar por lo que se estaba haciendo con el clima, que puede suponer sencillamente el fin de la humanidad, así de sencillo. O sea, se nos está acabando el tiempo. Nosotros, bueno, los de mi generación, unos cuantos, no lo veremos, pero nuestros hijos lo pueden sufrir. O sea, es terrorífico. El panel internacional de científicos, de expertos para el cambio climático no hace más que decir, de patalear, de decir, mire usted, el Acuerdo de París no se está cumpliendo,
se está incumpliendo absolutamente, fue de 2016, es una barbaridad, bueno, ahí estamos. Pero tampoco hay que olvidar toda una serie de problemas subyacentes que la inmediatez de la tragedia bélica ha anestesiado o silenciado. Y cito, los países europeos que quieren romper las costuras de la Unión, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Chequia. Mira, y en Hungría encima ha ganado Orbán por mayoría absoluta, o sea, más nerviosos nos tenemos que poner. Eso de eso nos habla, la guerra cibernética, que es terrible, y tampoco se está hablando, el populismo, los nacionalismos, la xenofobia, el terrorismo, las migraciones y la gestión de los refugiados, el ascenso de China y su omnipresencia en el mundo. Me paro aquí para que no os sigáis asustando. Cuando miro desde mi modesta atalaya peninsular lo que tenemos por delante, no puedo dejar de aferrarme a Europa, a la Unión, a nuestra Europa, como la última certeza que nos queda todavía. No puedo dejar de contemplar con inquietud las elecciones presidenciales francesas. Se han quedado, como sabéis, Macron y Le Pen. Bueno, no lo demos todo por ganado, en fin, sigamos alertas, pero eso ya es para preocuparse. Y todavía sigo releyendo con más inquietud aún el argumento de Arnold Toynbee, que en 1934, en su famoso estudio de la historia, decía que la civilización caerá porque las élites gobernantes no responderán adecuadamente a las circunstancias cambiantes o solo atenderán a sus propios intereses. Me dejo muchos temas en la cartera, pero esto se supone que es un coloquio y voy a terminar aquí. Yo les dejo la palabra porque me temo que esta tarde tenemos mucho trabajo por delante. O sea que muchas gracias y me gustaría escuchar a ustedes y empezar aquí un debate, un coloquio, una reflexión, lo que mejor les parezca o os parezca. Muy bien, pues antes de empezar el coloquio, algunas consideraciones iniciales. Los que estamos aquí para hacer una pregunta debe hacerse con el micrófono, para que los que nos están siguiendo por las redes lo puedan escuchar perfectamente. Entonces basta con levantar la mano y os acercarán el micrófono. Y para los que nos siguen desde las redes, pues tienen que ir a un apartadito, pone reacciones, y también levantar una mano para que los podamos oír en directo sus preguntas, sus comentarios. Yo quería, no tengo ninguna comisión sobre este libro, pero es un libro que yo dialogué en el contexto de la BIU, la Universidad, la Valencia International University, de Josep Piqué, un antiguo ministro de Exteriores, ministro en su momento, El mundo que nos viene. El libro, Piqué está pensando en reeditarlo, es una cuarta edición, está un poquitín desfasado, pero porque no están las últimas cosas, pero es un libro que es muy interesante, se lee muy bien y bueno, dice mucho de lo que yo he dicho aquí, el mundo que nos está viniendo encima. No está lo de la visión de Ucrania, pero es un libro realmente muy didáctico y que es muy interesante. Y luego hay un libro que a mí me ayudó mucho a reflexionar, que es este de Rob Riemann, Para combatir esta era. Consideraciones urgentes sobre fascismo y humanismo, editado por Taurus, que yo se lo recomiendo a todos mis amigos y que es otro libro que da mucho que pensar y me da la impresión que o me ayuda a pensar que estoy en lo correcto, digamos, en mi análisis, en el que seguro que hay muchos fallos. Muy bien, pues tienen ustedes la palabra. Buenas tardes. ¿Qué lectura se puede hacer del hecho de que la Unión Europea ha estado tutelada por Angela Merkel durante los últimos años y, sin embargo, ahora que ha ido Merkel, efectivamente Alemania depende prácticamente un 90% del gas ruso y, sin embargo, Alemania se ha desgajado un poquito de la política de la Unión Europea para castigar a la Rusia de Putin? ¿Qué lectura se puede hacer y qué se puede esperar del futuro de la Unión Europea? ¿Qué hemos pasado del estar tutelados como una gran matriarca por Angela Merkel? Ahora parece que Macron sí que quiere un poco conseguir ese papel, pero ¿qué le espera a la Unión Europea fuera del tutelaje de Angela Merkel? Vamos a ver, yo creo que la Unión Europea ha tenido una crisis importante económica en la que Alemania era la fuerza dominante. Afortunadamente estaba Francia para equilibrar aquello. Merkel se ocupó sobre todo de que los bancos cobraran sus préstamos y asfixió
a Grecia de manera misericordia, sin haber antes vigilado cómo se iban a gastar los dineros. Yo creo que Merkel, claro, a toro pasó muy fácil opinar, evidentemente, pero yo creo que se equivocó apostando tanto por el gas ruso, y no lo creo yo solo, es decir, se pusieron en manos de los rusos sabiendo lo que podía venir, no leyeron las señales, de hecho no leyeron las señales, yo diría que casi nadie, lo que podía venir, porque había teasers, que dicen los ingleses, en el ambiente. Me parece que estamos mejor con Scholz, o con Schulz, que con Scholz, esto es, que con Merkel, y yo creo que se va a reequilibrar un poco las direcciones en el seno de Europa. Claro, Alemania no es que esté en contra de las sanciones, es que si corta el gas y se quedan fríos, literalmente. Es decir, afortunadamente el verano está viniendo, pero por eso hablaba yo de la Europa de la energía. Es decir, los que estamos un poquito más a salvo somos los países del sur, que vivimos del gas de Argelia, fundamentalmente. Argelia necesita su dinerito, pero claro, a Rusia se la puede asfixiar hasta cierto punto. Aparte que tampoco creo que sea bueno asfixiar completamente a Rusia. Rusia aparte de Putin, hay mucha más gente que está en contra de eso. Pero bueno, no nos engañemos que la Unión Europea marca el paso fundamentalmente a Alemania y Francia, los dos países fundamentales, y si uno de ellos se desmarcara, el proyecto se iría al garete, porque el proyecto se crea precisamente para evitar las guerras entre Francia y Alemania por la cuenca minera del Ruhr. O sea, por eso la CECA es la primera comunidad que se crea, pero bueno, vamos a entendernos aquí, hacer una comunidad de carbón y de acero y a dejar de pelearnos por estos recursos, ¿no? Pero ahí estamos. O sea, no es fácil seguir apretando con las sanciones porque este es un mundo muy interrelacionado y la globalización es lo que es. Y entonces, yo no sé si estoy de acuerdo con que nos envíen otro tipo de armas a Ucrania para que se defienda. Eso es debatible y ha salido en prensa, pero lo que sí que está claro es que no podemos cerrar de la noche a la mañana el grifo de Rusia. Bueno, Rumanía, Bulgaria, los países bálticos, bueno, se quedarían absolutamente paralizados y posiblemente sin energía. Nico. Bueno, yo en primer lugar felicitarte porque como has sido capaz en pocos minutos de sintetizar el tema, pero bueno, una pregunta como historiador y otra como diplomático. Como historiador, evidentemente, yo, claro, mientras estabas narrando los hechos, estaba pensando que creo que pocas veces, o es la primera vez que en la historia de Europa nos enfrentamos con una situación, una confluencia de hechos tan compleja, es decir, con una guerra, con una crisis sanitaria y con una crisis climática. Es decir, yo estaba pensando, claro, cuando vivimos lamentablemente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, nos enfrentamos a conflictos bélicos, pero por primera vez en Europa nos enfrentamos a una constelación de elementos que hacen un poco tambalearse la Unión Europea. Y luego el tema que has hablado, el tema de las fisuras de Europa que se están produciendo en Europa en estos momentos. Ayer había un editorial de Le Monde donde precisamente hablaba de que sin Estado de Derecho no hay Europa. En relación a cómo las elecciones que, como bien has dicho, se acaban de producir en Serbia y en Hungría, especialmente en Hungría con el régimen de Víctor Orbán, ponen de manifiesto como, bueno, un régimen nacionalista, como es el de Víctor Orbán, donde los medios de comunicación están sometidos por el régimen nacionalista de Orbán, ponen en evidencia bueno, pues cómo Europa se encuentra con una serie de fisuras que va a tener que acometer y mi pregunta es ¿cuál crees tú que serían o debían de ser las estrategias de la Unión Europea para intentar si no poner fin, si acometer estos problemas? Y en relación a esto, claro, has hablado también del cambio climático, pero también hay otro tema que seguro que lo tenías, que es que a mí también me preocupa, que es el tema del Sahel, que es la inestabilidad en el Sahel. Quiero decir,
Con ello parto en la primera pregunta, que yo creo que jamás, y esto también como historiador tú lo sabes muy bien, nunca en la historia de Europa nos hemos enfrentado a tantos frentes abiertos, políticos, climáticos, sanitarios, y bueno, pues es una reflexión, pero al mismo tiempo también una pregunta, sobre todo sobre las fisuras que se están produciendo en el seno de la Unión Europea, de cómo, bueno, Polonia está acogiendo a los refugiados de la guerra a Ucrania, pero también estamos demostrando una actitud un poco ambigua con respecto hacia Francia y Alemania, al que está atacando también con algunas declaraciones del presidente, la victoria en Serbia también de los populistas. Quiero decir, hay una serie de frentes que realmente hacen que bueno, la situación de Europa en estos momentos sea histórica, pero por lo negativo, es decir, por la multitud de frentes que hay abiertos en estos momentos. Bueno, afortunadamente en Europa hay libertad de opiniones, y entonces cada bloque de territorios, como se diría ahora en España, de países, los ciudadanos votan de una manera o votan de otra. Cuando ahora está pensando en la actitud de Serbia, que no está en Europa todavía, afortunadamente todavía no han entrado, de que ahí hay una especie de hermanamiento espiritual con Rusia, porque son ortodoxos, como los rusos, cosa que no pasa con Hungría, que son católicos. Pero yo creo que ambos países, como seguramente le pasa a Bulgaria y a Rumanía, se acuerdan de que fueron parte de la Unión Soviética, de la URSS, y les pone muy nerviosos todo eso. Hungría es un país pequeñito, con una cultura muy peculiar, con una lengua muy singular, y cuando se resistían a recibir refugiados afganos y sirios, yo puedo entenderlos. Lo que no estoy de acuerdo es que les hicieran morirse de frío y les pegara para que se fueran. Pero claro, es que dice que si esto se me llena de refugiados, somos 7 millones, me parece que son. Bueno, se nos comen por las patitas. Que otro tiempo, por eso decía, uno de los problemas es cómo gestionamos las migraciones, los 5 millones o más que vamos a tener de ucranios en nuestra Europa, sumados a los que los afganos van a decir, oiga, y nosotros que como no somos rubios y de ojos azules, no nos quieren, y los sirios y los magrebíes, que son feos, claro, es que todo esto es un problema que está ahí y que no estamos los que mandan, supongo, no estamos atendiendo porque tenemos otras urgencias. O sea, tenemos muchos frentes abiertos, como tú dices. Yo creo que cuando los padres de Europa crean este constructo que es la Unión Europea, que tan exitoso ha sido en muchos sentidos, piensa que es un club en el que la gente que se suma, pues es como el matrimonio antes del divorcio, es para siempre. Y no piensan que habría que tener mecanismos de salida también, de salida por las buenas o por las malas. O sea, usted está en un club, y si no le gusta la realidad del club y las irrespeta repetidamente, por favor, ahí está la puerta. Tú puedes también marcharte, como ha hecho en Reino Unido. Y yo soy de los que piensa que no ha sido, o sea, siento que se han ido, pero no es ninguna tragedia. O sea, cuando éramos 12 nos iba bien. Ahora a lo mejor somos demasiados, porque hay demasiadas voces, es un lío, y porque alguien como Orbán, o como los checos, como los polacos, que se morían por pertenecer a Europa, porque era pues una de sus esperanzas, ahora se ponen estupendos de perfil y dicen que ellos no quieren respetar lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Usted aquí, para las duras y para las maduras, no solo para poner la mano. ¿Qué está haciendo la Comisión? Yo creo que con buen criterio, cerrar el grifo económico, que es lo único que puede hacer, no puede echarlos. Se puede negar el derecho de voto, pero son, como cuando estaban los ingleses, una mosca donde, en fin, en la nariz, ¿no?, que te está fastidiando continuamente y que no te dejan trabajar en otros terrenos. Pero efectivamente es una situación única, muy compleja, en la que la guerra la estamos pagando todos ya, la subida de la gasolina, de los combustibles, los impuestos, habrá que recortar en muchos aspectos, vamos a vivir peor, nos guste o no. Cambio climático, pues también implica que vivamos peor, pero susto o muerte. Es decir, ¿usted qué quiere? ¿Que cortemos las emisiones o que siga usted caliente? Y si sigue usted caliente para no cortar las emisiones, pues se van a morir sus hijos. O sea, así de brutal. Entonces, bueno, es un poco una catch-22, ¿no?, de la situación. Pero en eso estamos. Y habrá más debate en el Senado de la Unión.
y habrá disensos, es decir, en esta especie de programa que os decía, es decir, en la resolución del conflicto, pues ahí se apuntarán unos cuantos que querrán corriendo, seguramente que vienen los suecos, como otra vez, vamos a hacer una reunión en Suecia para que se reúnan, para que se pongan de acuerdo, ojalá lo consigan. Ahora lo están haciendo los turcos, tendría gracia que sean los turcos los que al final gestionen el acuerdo de paz ucrano-ruso, ¿no? Luego estará el tema también de hasta cuándo seguimos con la ayuda militar y con las sanciones, porque eso tiene otros efectos. Bueno, ahí estamos. Si tuviera yo la respuesta, no estaría aquí. Por favor. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Bueno, pues a mí lo que más me preocupa, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho Europa y tal, pero veo que está habiendo muchísimo globalismo, tanto por la capacidad de ir a otros países, sobre todo en la Unión Europea, que facilita mucho el transporte y la movilización, pero aparte de que Europa tiene un déficit de natalidad y se están juntando muchas culturas. Entonces a mí lo que me preocupa es que cada país pierda su cultura. El globalismo al final es, todos somos seres humanos, todos tenemos dignidad, todos merecemos derechos humanos, que me parece muy bien, pero a mí lo que me gusta de cuando voy a Italia o a un país es ver la cultura de ese país, es reconocer y ver en cada una de las personas su historia. Entonces veo un poco como, no solo por la natalidad, que hace que puedan venir más inmigrantes a ese país para poder mantener la economía del país, cómo va decayendo, porque es sustituida por todos los inmigrantes que vienen. Entonces, al final, mi pregunta es si el futuro de Europa al final es una pérdida de la cultura y probablemente sustitución por otra de otro país que esté más cerca, que tenga unos inmigrantes más cercanos, o algo más general, o cómo acabará siendo. Yo me conformaría con que a 100 años vista se mantuvieran los valores que hoy defendemos en la Unión Europea. Lo demás, los iberos tenían una cultura, y no lo digo de broma, tenían una cultura que acaba desapareciendo porque llegan otros y llegan los romanos, los cartagineses, los griegos, los romanos, tal, y se cambia la estructura del país, los países. Al Andalus, eso, o sea, vamos a ver, España como tal es una construcción que arranca del siglo XV, a base de reinos y países. Esto era Hispania, como los romanos lo llaman esto Hispania, a este territorio, Hispania, bueno, como tú dices, el Sahel, y hay varios países ahí, varias culturas. El Andalus era una cultura absolutamente árabe, no digamos un árabe, con cosas estupendas, con sus costumbres, con su ciencia. El califato de Córdoba se las tenía tiesas el califato de Damasco y al de Bagdad. Bueno, y fue cambiando. No sé qué pasará, pero es evidente que la llegada de gente de otros países que se van integrando y van incorporando cosas, irá cambiando la cultura nuestra. Es decir, para eso están, si no, los museos de etnografía. Y a lo mejor, dentro de 150 años, vamos a ver cómo eran los europeos antes. Y ves ahí un señor blanquito, con corbata, con una gafa como las mías. Mira, esto era un europeo, mira, ahora cómo somos. Bueno, estoy caricaturizando, pero los países van cambiando. Y los celtas, bueno, pues sí, ¿qué queda de los celtas? Bueno, pues quedan que son rubios, son más altos, son pelirrojos. Mira, los irlandeses parecen que eran celtas. La cultura no tiene nada que ver. Y cambian las religiones también, y así vamos. Pero eso forma parte del desarrollo de la humanidad. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y, bueno, perdón por no tener micrófono. ¿Y una invasión arábiga o islámica por la falta de natalidad? Hombre, es difícil que te invadan porque no tienen natalidad. Si nos muriéramos todos pasado mañana, pues seguramente alguien vendría aquí, ¿no? Pero eso no es factible. Lo que pasa es que, bueno, en España hemos subido en los últimos años la población por la inmigración,
hay muchos americanos, como digo, de nuestra América, hispanohablantes, pero hay también africanos y hay muchas adopciones de niños y niñas de color, asiáticas, filipinas, tal. Bueno, pues yo te diría que a mí este crisol me gusta mucho. A mí como ha pasado con el mestizaje en América. ¿Cuál es la gran diferencia entre la colonización española, o el encuentro, para ser políticamente correcto, y la anglosajona? Bueno, que nosotros nos mezclamos con la población y los anglosajones no. Decían, no, nosotros, no, aquí no. Pero eso, vamos, en Indonesia, yo fui embajador en Indonesia hace 5 años y medio, no se mezclaban. Se mezclan ahora, los que van ya hay holandeses, ingleses, pero incluso entonces, cuando estaba la colonia holandesa, bueno, que era la compañía de las Indias Orientales, era una compañía comercial que dirigía el país. Bueno, no había mestizaje, pero el mestizaje enriquece las culturas y los genes y todo eso. Yo creo que no es malo, el mundo será lo que ya veremos. Pero bueno, pues igual luego los espaguetis los hacen de otra manera, ¿no? En Italia. Había una pregunta por ahí atrás, perdona. Yo pienso, con independencia de los problemas que tenemos en Europa, estoy sorprendido obviamente por la reacción tan unánime por parte de todos los gobiernos a la hora de poner las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Me ha sorprendido muchísimo. Y me gustaría saber pues, medidas como la salida de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Rusia, la expulsión de esa comisión, o las medidas de la salida del sistema financiero. ¿Qué repercusión tiene esto realmente en Rusia? O sea, la opinión pública allí puede estar muy dominada, pero bueno, están las redes sociales, y de esto hay algún tipo de impacto en Rusia, o con independencia de todas las sanciones que se están produciendo a Putin y en general al gobierno, pues le da lo mismo y esto no tiene mucha salida. Decía, ¿tú te lo sabes? Esto, son economistas, mis amigos. Yo sé lo que leo en los periódicos, básicamente, pero la población está anestesiada, buena parte, la mayoría de la población, porque no tiene acceso a prensa libre, a internet y tal. Hay una guerra propagandística importante entre el este y el oeste. Yo tampoco me creo todo lo que me dicen de este lado, pero en fin, seguro que es mucho más creíble que lo que dicen de aquel lado. Le está afectando seguro. Me parece que la gente lo va a notar cuando vean que empiezan a faltar insumos y a faltar cosas. Lo va a notar, por otra parte, cuando lleguen féretros y bolsas negras a las familias modestas, porque ahí los que tienen dinero evitan que los chicos vayan a la mili. Y vamos a ver qué pasa a largo plazo, pero eso les da. Lo que pasa es que con la venta del gas y del carbón están recibiendo mucho dinero todavía, pero es que mantener una máquina de guerra es carísimo. Que se hayan ido, que les hayan expulsado de comités, a mí me parece bien, es decir, llegamos hasta donde podemos. El siguiente paso el siguiente paso es, darle a Ucrania aviones, helicópteros y armamento más pesado todavía, y tanques que parece que les van a dar próximamente Polonia. El siguiente ya es entrar en una guerra con ellos, que es en lo que la OTAN se está resistiendo, y espero que no se les ocurra invadir Polonia, porque entonces tendríamos la guerra mundial, es decir, sería catastrófico. Pero aquí tiene mucho que ver con la personalidad de Putin. Se hace una guerra absolutamente bestial, destruyendo, o sea, como hizo en Siria. Ahora han puesto, como sabes, el general sirio, un general ruso en Siria, a la cabeza del ejército en Ucrania para que machaquen a aquellos. Y los ucranianos te dicen, bueno, yo me defiendo, pero deme usted armas, de corte usted el gas, pero es que no podemos en este momento, o no se puede en este momento. No podemos nosotros, podríamos más. Pero en eso estamos. Pero yo creo que eso es una guerra de desgaste, y lo van a notar indudablemente la población. Lo que pasa es que, claro, es una población pequeña para un territorio que es el país más grande del mundo, y mucha parte despoblada, y hay mucha desinformación y mucha persecución no de los disidentes, de los que no siguen las órdenes del zar Putin.
La prensa anglosajona está, y sobre todo la inglesa, está informando muy bien de este asunto. Y lo sigo básicamente por ahí, y El País, debo decir, y Televisión Española está haciendo muy bien, pero artículos de fondo, sobre todo hay que leerlos en inglés. Adelante. Yo tengo una pregunta, Dámaso, que un poco sigue el hilo de la que había hecho Nico, que se relaciona con las instituciones europeas. Yo creo que has dicho una cosa que para mí es muy importante, que es la importancia de los valores europeos. Europa se fundó para mantener unos valores que más o menos ha ido más o menos empujándolos. Ahora yo creo que además se ha puesto a empujar uno muy importante, que es la sostenibilidad también. Pero, como tú dices, ahora hay un lío formado impresionante con muchos frentes abiertos. Yo me acuerdo que hace 15 años siempre hablábamos de la reforma de las instituciones europeas. Tenemos que hacer que las instituciones sean más democráticas, el darle importancia al Parlamento. ¿Os acordáis de todo ese discurso? Ahora ya no hablamos nunca más de eso, no se habla tanto de eso. Yo quiero saber cómo hacer para que Europa siga siendo esa institución que siga desarrollando los valores de la democracia, la paz, la resolución de conflictos y el ecologismo. ¿Qué hay que hacer institucionalmente? Bueno, decía, yo creo que afortunadamente el Parlamento Europeo tiene bastante más que decir ahora que hace 20 años. Los comisarios pasan por taquilla, pasan por el Parlamento, hay más decisiones que necesita el Parlamento, legislan más, etc. Estamos un poco a merced de lo que nos cuentan los medios, eso es inevitable, y hablar hoy de ecología y de lo que tú dices, que estoy de acuerdo contigo, eso no es sexy, no vende. La guerra de Ucrania, las barbaridades. Y yo creo que lo que tendría que hacerse desde la Comisión, desde el motor de la Unión Europea, es, aparte del Consejo de Ministros y de la Comisión, del Consejo, es decir, vamos a ver, el señor Borrell, que es el representante tal, se ocupa de todo eso. Nosotros, business as usual, vamos a seguir nuestro trabajo y hay que ver esto. Yo creo que no hay que dejarle a Hungría que se salga con la suya. Hombre, a Polonia le metamos en el ojo porque bastante tienen con atender a 4 millones de refugiados. Darles un respiro, que están muy ocupados. Pero Hungría sí. Y a Eslovaquia, y a Chequia. Y a lo que están poniendo un poco de perfil. Hay que seguir, no digo perfil, que hay que seguir todo eso. Y hay que seguir implementando políticas. Pero es que no sé si lo hacen. Pero si lo hacen no nos lo cuentan. Es decir, el problema de la comunicación es que la prensa te cuenta lo que vende y lo que es, como digo, sexy para entendernos, ¿no? Yo echo de menos que de la Comisión de Europa salgan y digan, señores, todo esto está así, vamos a decir, pero además estamos haciendo estas cosas y le vamos a informar también. El que quiera que entre a la web y que vea lo que estamos haciendo. Por lo menos que ellos que lo cuenten. Pero si no corre ese riesgo, por eso yo contaba toda una serie de temas y lo que nos viene, es decir, ¿qué pasa con los migrantes? ¿Qué ha pasado con todas las pateras que nos han llegado, con toda la gente? ¿Qué pasa? ¿Se van? ¿Se quedan? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué ha pasado con los afganos que han llegado a Alemania? ¿Y qué pasa con los que están en Turquía, que les hemos pagado, menuda vergüenza, para que hagan campos de refugiados ahí, de los que vienen de Afganistán y de Siria, y se queden ahí y no entren? No podemos con todo, pero sí que quizás se puede gestionar un poquito más, y bajar queda un poquito el listón yo siempre he defendido bajar el listón de los sueldos y de la cantidad de personal que tiene la maquinaria de la Unión. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero sí, tiene razón, eso hay que seguir ocupándose de ello y que nos lo cuenten. No sé qué está pasando, ¿no? Una pregunta allí, adelante. Sí, hombre, me preocupa que Putin no es un, desde mi punto de vista, no es un autoritario normal, ¿no? Porque tiene 6.000 cabezas nucleares, que es más o menos lo mismo que tiene la OTAN. El siguiente país tiene 500 cabezas nucleares y algunos 200, poca cosa. El de Corea del Norte, que es muy bruto,
tiene bastante menos cabezas nucleares. Entonces ahí hay un tema que me parece vital para la supervivencia de Europa incluso y de Estados Unidos. Porque en realidad este es un pistolero. Si no tuviera esto, no hubiera hecho la guerra, desde mi punto de vista. Y luego hay otra idea clara que a lo mejor compensa mirar o ver qué se hace, ¿no? Porque efectivamente China son 1.400 millones de personas, la India son 1.200 y pico, digamos Occidente, pues son 420 millones en Europa, 500 millones en América del Sur, 120 o 160 en el norte, o 200, y ahí hacen también 1.000 millones. Entonces, creo que esta es una de las claves, o sea, que este tiene 6.000 cabezas nucleares y que no se ha desarmado, porque potencia económica no tiene. Es muy inferior a lo de Estados Unidos y a lo de China. No sé si esto juega en los equilibrios que podríamos aflorar desde aquí, o en fin, alguna idea al respecto nos podría decir. Vamos a ver, la disuasión, la famosa disuasión, política de disuasión que se organiza durante la Guerra Fría, llamada fría, pero en fin, era una guerra en toda regla, aunque no había tiros más que los asesinatos selectivos, se basaba en yo tengo misiles, tú tienes misiles, yo te los enchufo, tú me los enchufas y vamos a ver quién puede más. Recuerda la famosa crisis de los misiles en Cuba, cuando Estados Unidos dijo, "Ay, no, aquí no veo misiles, pase lo que pase", y estuvimos a punto de llegar a tal. Hombre, yo diría que la Unión Europea, ahora voy a la segunda parte de lo que me dice la Unión Europea, y hoy día la OTAN no ha sido muy inteligente, por decirlo, con Rusia. Es decir, hace años que Rusia venía diciendo, no me metáis la OTAN encima, dejadme un espacio de seguridad o de respiro, dejadme que me más o menos decir, dejadme que me tranquilicen o no. Los países bálticos todos a la OTAN, vale. Bulgaria y Rumanía a la OTAN, Polonia a la OTAN, ahora Ucrania también, aquí hemos llegado. Y hay que leer la historia rusa para ver, desde el siglo XVI, cuando Iván el Terrible está intentando llegar al Báltico y le van dando y no le dejan, entonces se expande hacia el este. Pero esa política que este ha retomado de alguna manera sigue en el imaginario de los líderes rusos. Es decir, mire usted, yo no quiero que me sigan comiendo, que me amenacen y que me sigan comiendo territorio. Es decir, yo creo que el gran error que ha hecho Occidente en todo esto ha sido no leer las señales para que para que la bestia despertara, por así decirlo. China se está poniendo un poquito de perfil porque le interesa. Justo antes de todo esto Putin va a China, se entrevista con Xi en la 35ª reunión, la 37ª de los dos líderes, del emperador y del zar, para entendernos, y dice, no, amistad sin fronteras, es decir, no hay límites. Y entonces China, pues sí, pues cada país tenga lo suyo, yo no sé, pero Rusia no quiere meterse a fondo. Porque hay otro tema. A nadie se le oculta que de lo que pase aquí vamos a aprender para ver qué hace China con Taiwán. Habida cuenta de que el centro del mundo se ha desplazado a Asia, es decir, hoy si tú ponieras un mapa mundial, el centro es China y Asia. Y aquí quedaría un poquito de Europa y aquí el Pacífico y América. Ese mapa mundial extendido. Es decir, que Estados Unidos ha vuelto a ponerse, digamos, las pilas con Europa cuando ya se estaba marchando porque le afecta a su prestigio todo este asunto. Lo que se hace por todos los medios es de no empujar al límite a Rusia, al margen de lo que estén sufriendo los ucranianos, que no es poco, para que no se le ocurra tirar un bombazo de lo que llaman ahora una cabeza nuclear de potencia limitada, una cosa de esta, es decir, una mini bomba atómica que es una salvajada de cualquier forma, ¿no? Porque todos los otros responderán y ya la tenemos liada. O sea que la cosa, bueno, pues eso está así. Es decir, ¿para qué sirven las cabezas nucleares? Pues para amenazar y para que no le hagan nada. O sea, en Europa tenemos el Reino Unido, que está allá fuera de Europa, pero le afecta, y Francia, que son potencias nucleares. Israel parece que tiene, por si acaso se le ponen
le ponen aprieto los árabes, pero no lo dice, Pakistán, que es un peligro, India, China y luego Corea del Norte, porque para que la deje tranquila y para que no se metan con ella. Así estamos. Ahí no hay más solución que, aparte de rezar, que no es hay ocasiones en las que es fundamental para ver si de alguna parte te ayudan. No se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Por eso, además, se decía que acorralar a Rusia de manera inmisericordia, como se hizo en Westfalia, puede ser terrible, porque una fiera acorralada puede ser especialmente peligrosa. Y el armisticio posible y la nueva arquitectura de seguridad debe hacerse con Rusia. En vez de ser una política de atraernos a Rusia, que es lo que tenemos que haber hecho, de confrontación con Rusia. ¿Y eso cómo se hace? Pues como lo hemos hecho, ampliando cada vez más las fronteras de la OTAN, poniendo misiles, en fin, a distancias más razonables cerca de Rusia y poniéndolos un poquito contra la pared. Y hasta al final pues ha saltado y se ha metido en un berenjenal, entre otras cosas porque le está yendo mal la guerra. Lo grave aquí para efectos geoestratégicos es que la guerra le está yendo mal. Ya otra cosa es la destrucción terrible de Ucrania, que eso costará generaciones y millones y miles de millones de reconstruir, etcétera, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Y todo el mundo sabe cómo empiezan las guerras y las crisis, pero nunca se sabe cómo terminan. Y esta yo no sé cómo termina y no quiero imaginar muchas cosas porque entonces no dormiría por la noche. En relación a esto, Europa nunca ha querido tener un ejército propio. Siempre ha sido una discusión. Ahora se ha creado una fuerza de intervención rápida. ¿Esto es alternativa algún día a la OTAN? ¿Qué relación vamos a tener con la OTAN? Vamos a ver, esto, en Europa somos tan brutos que en vez de ponernos de acuerdo, porque el gasto, por lo que yo he leído, el gasto militar y el número de armamento que hay en Europa es superior al de Estados Unidos. Pero claro, aquí cada país compra los aviones que le parecen, los misiles que quiere, entonces en vez de una industria, lo que hay que hacer es unificar la industria militar europea, coordinar los ejércitos, que tengamos todos los mismos, eso es muy complicado, los mismos sistemas, es decir, que un francés se va a Alemania y coge los cañones y los sabe manejar, y un español se va a Portugal y le pasa lo mismo, esa es la historia. Yo creo que la OTAN no desaparecerá, se bajará un poco el tono y lo que pasa es que puede haber una fuerza, lo ha dicho Borrell, una fuerza coordinada europea, pero bueno, cada cual con sus banderitas y sus cosas, pero no va a sustituir a la OTAN. Para que la OTAN es Estados Unidos. Esa pacifista que nos decías antes, esa complacencia pacifista que había, esto incluso los países que no querían tener ejército, que lo tenían, ahora se replantean esta situación. Bueno, Alemania, uno de los problemas de Alemania es que se ha desmilitarizado completamente. Bueno, tampoco Europa estaba demasiado de desacuerdo con eso porque ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Acordaos lo que decía Pertini, un presidente italiano estupendo que hubo, que decía, no, a mí me gusta tanto Alemania que quiero que haya dos. Dos Alemania, uno no, dos. Me gusta mucho. Poco, o sea que la desmilitarización me preocupa por mis nietos, si algún día existen, la remilitarización de Alemania. Cuidado con eso, estos son muy ordenados, ¿no? Francia está en una crisis profunda en muchos sentidos. Italia no te cuento, el problema es que estamos, como tú decías, Nico, tenemos 1000 problemas, entre ellos, bueno, si queréis hablamos de la crisis en España, también podemos mucho que decir, ¿no? Donde no sabemos si tenemos un Estado 17, ¿no? Donde ya no se habla de regiones ni autonomías, sino de territorios, donde, bueno, es una cosa esto, o sea que, en fin. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por aquí tenemos otra. Sí, yo quería preguntarle justamente con respecto a esta situación, ¿cómo va a quedar a nivel geopolítico la entrada muy posible ya, como estamos viendo esta última semana, de Finlandia y posteriormente de Suecia a la OTAN? Y como justamente estamos hablando a nivel de contención con Rusia, ¿cómo va a ser la actuación de Rusia o las consecuencias? ¿Veremos una Ucrania dividida al nivel de Alemania, justamente al término de la Segunda Guerra Mundial? Una parte del oeste que entre dentro de la Unión Europea y una parte del este que se mantenga dentro de Rusia, dentro del área de influencia. Y luego también mi otra pregunta sería ¿cuál va a ser la posición como interlocutor a nivel internacional, de actor internacional de Europa? ¿La posición comunitaria de? No, la posición de la Unión Europea
como interlocutor internacional con el cambio de orden mundial que estamos viendo, justamente como acaba estando comentando de cómo se ha redirigido toda la importancia hacia Asia y cuál va a ser el papel de Europa en ese caso? Gracias. Empezando por el final, el drama de Europa es, como decía Kissinger, que no hay un número de teléfono al que llamar. Si oiga, ¿está Europa? No. Entonces ahí no lo sé. Yo creo que Borrell, y no es porque haya sido mi ministro y porque es español, pero creo que lo está haciendo un muy buen trabajo, pero claro, depende de los Estados miembros. Yo no sé si en esa nueva arquitectura Europa va a tener mucho que decir. Seguramente dirán China, India, Estados Unidos, básicamente. Querrá decir un poquito Gran Bretaña, porque yo soy Inglaterra, a ellos siempre les gusta tal, y luego ahí estará Francia sacando la cadena, y nosotros también tal, y Europa y nosotros somos Europa. Vamos a ver. Pero no hay un bloque consolidado que diga, bueno, Europa es que pesa ahí. Bueno. Suecia y Finlandia, que se lo miren bien. A mí me ha sorprendido la noticia de que van a entrar en la OTAN, que se lo miren bien. Porque ten en cuenta que Finlandia existe como país desde principios del 19, del 20, me parece que después de la Primera Guerra Mundial, y era parte de Rusia. No lo sé, pero a mí me ha sorprendido. Y parte del acuerdo era la neutralidad finlandesa como la de Austria. Austria fuera del Imperio Austrohúngaro y se ha quedado en Unguá, pero bueno. Entonces les han dejado ahí, no lo sé. La pregunta es buena, pero la respuesta no es lo que me gustaría. Es que no tengo elementos, pero además me preocupa ese tema. No sé qué han pensado, porque es que tanto en España como fuera a veces se hacen cosas y no se han acabado de pensar. Por ejemplo, el tema del Sáhara. Yo no sé si lo han pensado bien. Bueno, ese es otro coloquio. Otro coloquio, que son amontonan aquí. Ucrania. Mira, yo creo que previsiblemente, voy a equivocar, acabarán la región del Donbass como una república títere, más que una república títere independiente, amiga, como es Kazajstán y Kirguistán y los tanes, ahí, y luego Ucrania neutralizada, es decir, país neutral, ahí. No olvidemos que parte de Ucrania, lo que hoy es Ucrania, era Polonia. La frontera nunca ha estado fijada. O sea, la famosa Lviv o Leópolis era una ciudad polaca hasta la Segunda Guerra Mundial. Ucrania se constituye como Estado después cuando se forma la Unión de la URSS, o sea que con Stalin no era Estado propio, bueno, lo cual no es óbice para que, o sea, no es justificado para que Putin diga, pues ahora lo invado como Napoleón a España porque me gusta, ¿no? Porque, entonces, yo creo que se puede acabar yendo un poco a eso. Unión Europea, bueno, que se tendrá que ponerse a la cola y seguir los requisitos como todos. O sea, un poco a ver si aquí la alegría de vamos a ayudar a Ucrania, sí, pero no. Estado de Derecho, controles democráticos, etcétera, porque esto no se puede decir, no es popular, y alguien que me oiga por las redes dirá que soy un canalla, pero me da igual. Es decir, Ucrania está en el índice del Economist de países democráticos. Este estaba están los democráticos, yo qué sé, del 1 al 100, y luego los mixtos y los autocráticos. Ucrania es mixto. Ten en cuenta que ahí, en Maidán, la revuelta es un golpe de Estado. Vamos a ver. Separemos el horror de Ucrania y la ayuda que se merecen con la Unión Europea, que es otra cosa, y con sus sistemas, etc. Y un país destrozado hay que ayudarle, pero ya veremos cuando entran. Claro que pueden acabar entrando, pero ya veremos. Y luego la OTAN lo que tiene que hacer es no estar, ellos no tienen que estar en la OTAN nunca, ya han dicho que no quieren estar en la OTAN, pero vamos a ver. Pero son temas que están sobre la mesa, que están hablando en Turquía mientras están pegando bombazos, pero yo creo que al final
van a tener que ceder esa parte que es muy rusoparlante. Bueno, y no pueden decir también, es que hemos estado durante miles, esto ha sido Ucrania, no ha sido Ucrania durante miles de años, salve usted lo que pueda, además lo mejor a veces es enemigo de lo bueno, ¿no? Y es posible que ahí no sea posible, pero aquí estamos un poco con Kiev en el mismo tema que pasó en las guerras balcánicas con Kosovo. Kosovo, ahí hubo una famosa batalla, que perdieron los serbios, por cierto, pero una famosa batalla, que es el origen del alma serbia. No sé qué es eso del alma, pero Serbia, pero bueno, el alma serbia está ahí. Entonces ahí se monta y Kosovo no se va y no sé qué y tal, y era una provincia autónoma de Serbia y le quitan todo y la machacan, entonces se monta la de San Quintín. Bueno, pues le quita Kiev, la Rus de Kiev, que fue, sí, la Rus de Kiev, sí, y los Unenfalder eran unos señores del norte que enterraban en urnas a sus antepasados, ya no se hace, pero no vamos a volver a hacerlo. Hay que poner un límite a todas estas cuestiones, ¿no? Pero en fin, ahí están un poquito en esa historia, y luego la Iglesia Ortodoxa de Moscú y la de Kiev, y tienen sus propias rencillas que nosotros nos enteramos poco. Daniel. ¿Se me oye? Damaso, me ha parecido muy interesante las reflexiones que has hecho y también lo que aportas tú desde el punto de vista de tu... bueno, pues de tu trayectoria de historiador y diplomático. Yo vivo muy en contacto con la gente del sector financiero y lo que he visto es que la invasión de Ucrania ha pillado a los inversores, no solo en España, sino sobre todo internacionales, con el pie totalmente cambiado. Pérdidas por todas partes y muy poca gente había previsto esta situación de lo que en el mundo financiero se llama riesgo político. Entonces tú nos has estado compartiendo tu posición acerca de Europa, que ya viene pues de hace décadas, etcétera, y cómo también has estado siguiendo la estructuración de grandes entidades políticas, como es por ejemplo el caso del Imperio Español y los colegios mayores. Mi pregunta es, digamos, pensando en ti y en tu perspectiva histórica sobre Europa, ¿ha habido algo o qué ha habido con esta invasión de Ucrania que te haya sorprendido a ti? ¿Ha habido cosas y cuáles son esas que te hayan, digamos, pillado con el pie historiográfico cambiado? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué mitos se te han caído, si se te ha caído alguno? O si por contra te ha confirmado en todo lo que ya pensabas y esta situación política estaba al 100% dentro de los esquemas que tú ya tenías. Hace 50 años aproximadamente, creo que mi primer artículo publicado en una revista científica, en la revista Estudis de Historia Moderna, la revista de mi departamento de Historia Moderna, yo estaba en quinto de carrera. El número 2 publicó un artículo que se llamaba La proyección exterior de Iván IV el Terrible, aproximación a su estudio, de unas fechas. Y ahí, entre otras cosas, publicaba un tratado internacional en latín, porque en ruso no sabía ruso. Y yo cuando he visto todo esto, me he puesto a releer mi artículo y se lo he dado a Nicolás y se lo he dado a Enrique, otro amigo mío, está ahí, y viendo los mapas que hice en su momento, era una reflexión para el público hispanohablante, basada en bibliografía, entonces, ten en cuenta que nadie hablaba lenguas censadas en este país, algo de español, y con alguna cuenta que históricamente Rusia intenta ir hacia el oeste y no la dejan, y el Gran Ducado de Lituania la machaca, y el Reino de Suecia la machaca, y Polonia la machaca, y entonces, o sea, y el zar, que realmente es el que crea el Estado, por así decirlo, ruso, se van hacia el este y es cuando arrancan y llegan hasta Vladivostok. Pero ellos insisten, y en torno al Volga, pues, en fin, establecen ahí algunas colonias y tal. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé, como hizo luego Stalin, que también pues quiso, habló del Lebensraum, del espacio vital, extenderse hacia el oeste, y le cortaron las alas. Que Rusia
y sobre todo la Rusia de los Urales para acá, es una entidad europea que ha querido estar en Europa y no la han dejado. Al margen de la guerra, los rusos, mientras están muy cabreados, pues no le han dejado, después de Yeltsin y todo eso, en vez de decir, coño, nos hemos portado bien, dándonos un respiro, no se la, en vez de hacerla un socio, se ha intentado aprovechar de ella. ¿Qué le pasó a Gaddafi cuando dijo, voy a ser bueno? Lo mataron y destruyeron Libia. Libia estaba mal, pero es que ahora está, bueno, para morirse. Entonces, Putin, que no es, ni está loco ni es tonto, otra cosa son sus ambiciones, y dice, bueno, a mí no me vuelven a hacer esto, o sea, hasta aquí hemos llegado, y fue mandando con ciertas señales. Y entonces, a mí no me ha sorprendido demasiado el tema, o sea, desde el punto de vista geopolítico, entiéndeme. Lo que me ha sorprendido es que lo hicieran tan mal a la hora de invadir. O sea, él pensaba que esto iba a ser un paseo militar y no ha sido, porque no tenía en cuenta, y está por ahí escrito, que cuando en la Unión Soviética los combatientes más válidos, más valientes, más feroces eran los ucranianos. O sea, que puede ser un gran país aunque estuviera dentro de la URSS. Bueno, pues ahí estamos, y entonces no sé si no le pasa lo que Iván IV el Terrible, porque si se ve apurado tirará una bomba atómica, una pequeña y luego una más grande, pero cuidado. Entonces, lo que habría que restablecer en el nuevo orden mundial es una Rusia partícipe del proyecto europeo, el que sea, porque no va a estar en el asiático. O sea, tú imagínate una Rusia y una China del bracete que vamos a conquistar el mundo, mandado por China, porque China tiene mucha más potencia económica y militar que Rusia. Entonces, no la han querido en Occidente, se va a Oriente. De hecho, o sea, en el fondo, la historia, no sé si es repetido, pero los movimientos son análogos. Esa es mi reflexión personal, ¿no? Y entonces hará whatever it takes, lo que haga falta, para que no le vuelva a pasar. Y aprendió la lección con la caída de la URSS. Hace poco, no sé si he visto en El País, de ayer me parece, venía una entrevista al ministro de Exteriores de Yeltsin, cuyo número 2 era Lavrov, el actual ministro de Exteriores ruso. Y decía, no, lo que hay que hacer con Rusia es, venía a decir, leña al mono, es decir, darles armas a los ucranianos, tal, acordaos de la política de apaciguamiento que hubo con Hitler. También es verdad eso. Yo tengo mis dudas que Putin quiere ir más allá de Ucrania, sinceramente, y que vaya a por Lituania, Letonia, que tengo mis dudas. O sea, si él ve que el panorama, lo que le cuentan, deduce que puede, no sé fiarse, garantizar una cierta estabilidad y una cierta tranquilidad, lo dejará correr. Pero yo creo que Ucrania va a tener que hacer una parte, indefectiblemente, y hay que negociar. Al final, la guerra es honesto. Insisto, no nos pongamos estupendos con las fronteras, porque Ucrania tiene parte de lo que era Polonia. Es decir, en el fondo tendría más derecho Polonia a invadir Ucrania para recuperar aparentemente Leópolis que Rusia para meterse en el Donbass, que era parte de la Ucrania soviética. Pero bueno, esto es como jugar a los soldaditos, ¿no? Lo que te estoy contando. Muy bien, pues me voy a permitir... un ratito más si quieres, pero sí, bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo tengo una, ¿no? No sé si es procedente o no, pero ¿qué papel juega España en todo esto? ¿Qué papel político y geopolítico quizás tiene que jugar, juega y debería jugar? Nosotros, de palmeros. Me lo temía. Me lo temía. Hombre, geopolíticamente nuestra posición es estratégica, somos frontera también de Europa, ¿no? Sí, tenemos Marruecos ahí abajo. Es decir, yo creo, y hablo, yo estoy jubilado de la diplomacia, o sea que puedo hablar con libertad, con respeto, pero con libertad, pues no estoy sometido a disciplina ministerial, sino como observador. Creo que el giro en el Sáhara, que
honestamente se podía haber hecho de otra manera y haberlo explicado de otra manera y haber ido antes con un poco de apoyos parlamentarios, porque esto es una democracia parlamentaria, no es un régimen presidencialista, no nos olvidemos, que ahí parece que en Moncloa se olvidan a veces, es porque alguien le ha dicho dos guerras, no, con una tenemos bastante en el norte. Y yo creo que Francia y Alemania han dicho, venga, Rabat, sí, venga, lo del plan de autonomía de Sáhara, pues puede ser, y Estados Unidos también, y le han tenido que soplar tengo que decir, a la autoridad española, oye, esto, en fin, vamos a ver si lo arreglas para que no tengamos un problema en el sur. España es un país, bueno, no somos débiles militarmente, no hemos invertido, por las razones que sean, lo que hubiéramos debido en Fuerzas Armadas. Hay mucho soldado que es contratado, tiene un contrato, da igual que sean de nacionalidad española o no, son contratados, y entonces los contratos los puedes romperlos cuando quieras. O sea, la gente va a ir a la guerra, conmigo no cuente que yo no estoy en la mili y no tengo un contrato, no soy profesional de carrera, digamos, ¿no? Entonces, pues decía, bromeando, de palmeros no podemos hacer nada. Yo creo que estamos haciendo lo que podemos, estamos intentando ordenar el tráfico humanitario de las ONGs, que es muy importante, evidentemente. Estamos mandando ayuda militar lo que podemos, pero en fin, todo en proporciones que somos un país discreto. Menos discreto que Bélgica, Holanda o Luxemburgo, pero bueno, no nos hagamos muchas ilusiones. Y luego tampoco se está haciendo, yo creo, todo esto de manera coordinada con otras fuerzas políticas. Es decir, vuelvo que somos una democracia parlamentaria y la sede de la decisión está en el Parlamento Nacional, no está en la Moncloa. La Moncloa lo toma de final y las iniciativas de esta idea así. Pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso decía que en lo de la posguerra y tanto en la resolución del conflicto, pues si alguien juega será la Unión Europea, y España estará ahí. Pero en fin, como dijo Borrell, después de que Zelensky hablara ante el Parlamento Europeo, mira, los ucranianos necesitan menos aplausos y más ayuda eficaz. Entonces creo que las organizaciones humanitarias están haciendo lo que deben de hacer y tienen que seguir por ahí. La población española está respondiendo muy positivamente. Bueno, oye, lo que podemos, pero es que más no podemos. Sí, hemos mandado un barquito al mar, hemos mandado un barco cerca del Mar Negro y tal, para estupendo. Y hemos mandado unos aviones ahí, estupendo, pero bueno, esto es un poquito, en fin, sí, ayuda, colabora, pero tota pedra fa pared, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la filosofía. Una pregunta, si me permite, por favor. ¿Qué futuro tiene dentro de Europa Ceuta y Melilla, si es que lo tienen, o pasarán a formar parte del Magreb? Ceuta y Melilla son ciudades europeas, de la Unión Europea. ¿Pero qué futuro? Europea, punto, ¿Tienen ¿no? futuro como ciudades europeas? Son ciudades de la Unión Europea y ya dijo la señora van der Leyen cuando hubo la crisis de los nadadores, que eran ciudades europeas, y que la frontera de Europa estaba en Ceuta y Melilla. De más que hablar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo última, que a lo mejor es más de prensa no muy especializada, pero que está en la calle, y es lo de la bandera. Como diplomático, en esa reunión con Mohamed VI, la bandera boca abajo, eso es un error asumible. No me di cuenta, de verdad. Bueno, pues ha salido, estaba con el escudo boca abajo durante todo el acto, y en todas las fotos y las grabaciones estaba boca abajo. Entonces, eso como diplomático es un error asumible. Yo he visto actos oficiales en el extranjero donde han puesto el himno de Riego. Se lían, no sabes si eso es anecdótico. No hay que darle ninguna importancia. El himno de Riego.
o que te ponen la marcha real a toda galleta porque no cogen el ritmo. Bueno, son anécdotas que... Y un ministro nuestro que gritó Viva Honduras cuando estaba en otro país. Pues, y estaría con jet lag el hombre, pues déjale, que estas cosas bueno, estas cosas pasan, tampoco hay que darle. También creo que Bush, hijo, llegó a Colombia y dijo, estoy encantado de estar en México. Y estaba, bueno, pues porque estaba el tío mareado y tal. Pero bueno, hoy ha sido un placer. Pues nada, compartir con vosotros. Damoso, muchísimas gracias por tu presencia, por habernos ilustrado tantísimo, darnos tanto que pensar, y yo creo que tendremos que invitarte otra vez para ver cómo acaba todo esto, ¿no? Muy bien, cuando queráis. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes y...